Bienvenidos a este nuevo rincón de los temas de la literatura, del equipo de lectores de la Universidad de La Punta. En este espacio, llamado Poemas y Poetas, los escritores Francisco Cataño y Francisco Escalice transitan vidas y obras de las más grandes plumas del verso. Hoy declamamos a Macedonio Fernández. Todo se ha escrito, todo se ha dicho, todo se ha hecho. Oyó Dios que le decían, y aún no había creado el mundo, todavía no había nada. También eso ya me lo han dicho, repuso quizás desde la vieja hendida nada, y comenzó. Una frase de música del pueblo me cantó una rumana, y luego la he hallado 10 veces en distintas obras y autores de los últimos 400 años. Es indudable que las cosas no comienzan cuando se las inventa, o el mundo fue inventado antiguo. Hola, muy buenas tardes, noches o mañanas, preferentemente noches. Con este poema damos comienzo a este podcast sobre Macedonio Fernández. Fran, ¿cómo estás? Ni más ni menos, sí. Muy bien, muy bien. No, Macedonio Fernández, lo mencionábamos la semana pasada. La verdad que una joya poco conocida a menudo de la literatura argentina. El gran maestro de maestros. Muchas veces se lo conoce así, ¿no? Quienes lo conocen, que a veces parece que son pocos. Sí, no sé si es una cuestión de antigüedad, pero es curioso la poca difusión que tiene su obra. También, él un poco era como bastante reacio a las publicaciones y esas cosas. Pero bueno, sí, es considerado un maestro por todas las grandes figuras de la literatura argentina. Creo que pocas se quedan afuera. Nada más para arrancar, digamos, Macedonio es considerado maestro ni más ni menos que por el mismo Borges, Cortázar, Piglia. Ya con eso tiene el peso que se merece y mucho más. Pero es verdad que estamos ante el primer poeta que tratamos que es ante todo, digamos, un filósofo. No tenía esta cuestión del desdoblamiento, un poco que tenía, como veíamos antes, con Pessoa también, haciendo un poco la diferencia, que ahí ya también incursionamos en poesía a la vez filosófica, pero esto, como vamos a ver enseguida, ya también leyendo, tiene otro talante, otra manera. Y es un autor que se lo debe leer, a diferencia de otros capaz que hemos mencionado, como una experiencia en sí mismo, me parece. Sí, digamos, él tiene una... tanto en términos de poesía como de novela, tiene una literatura totalmente experimental, sí, que es muy complicada encasillar en ningún lado. De hecho, digamos, ha tenido influencia en, como decíamos, Borges, Cortázar, con las diferencias que hay entre uno y otro. Sí. En Leopoldo Lugones, de hecho, publicó en su revista... no me voy a acordar ahora el nombre, pero digamos, es como un abanico muy amplio. La gente sobre la que ha tenido influencia también te dice un poco la variedad que hay en su obra, en su poesía, en su novela. Es todo totalmente experimental y más allá de los moldes. Claro, parece. Claro. El diario, sí, acá bien dice, el dirigido por Lugones e ingenieros, ni más ni menos, se llama La Montaña. Ahí también publicó varios relatos y esporádicamente publicó también en revistas varias poesías. Eso también tiene como semejanza a Pessoa, que mencionábamos la semana pasada. Y así como Pessoa, también el gran grueso de su obra, principalmente su obra poética, se editó y se publicó póstumamente.
porque no era un autor que tuviera ninguna pretensión con la literatura. Como decía recién, es sobre todas las cosas un pensador, un hombre que quienes lo han conocido lo describen, entre ellos el mismo Borges, dicen que era un hombre genial, casi mágico, que incluso podía decir más con su silencio que con sus palabras, y mucho más con sus palabras escritas, que íbamos a ahondar en eso, porque también tiene una forma de escribir justamente que yo la definiría como una vanguardia de vanguardias, de alguna manera, porque es un fenómeno muy interesante, muy llamativo, por lo menos para mí en lo personal también, por algunas semejanzas conmigo mismo. Pero sí, esta cuestión experimental, que ya está, y lo vamos a ver enseguida, ya desde sus títulos inclusive, tiene una cuestión experimental con sus poemas, pero también con sus novelas, porque ante todo él era prosista. Prefería mucho más la prosa a la poesía, pero bueno. Predilección. Y es curioso también eso, ¿no? La influencia que ha tenido en Borges, alguien que, sobre todo al final, más bien al final de su vida, se decantó tanto por el soneto, el verso, alguien tan renegado de eso, ¿no? Ha tenido tanta influencia. Borges hacía una comparación muy linda de Macedonio. Decía que podía asociárselo a los genios que no escribieron nunca, como Sócrates o Pitágoras, o como Buda o Cristo. Lo primordial era su compañía. Claro. Digamos, bueno, un poco la comparativa, digamos, que nos da a entender la imagen que tenía el mismo Borges de Macedonio. Sí, sí. Sí, no, esa comparación, bueno, incluso con Sócrates también. Bueno, es esa cuestión de un hombre un poco, no ajeno a su tiempo, pero pareciera incluso muy distante, como decíamos recién, ¿no? Muy adelantado. Esta cuestión experimental, cabe recalcarla, ¿no? Es como... o sea, se distingue mucho del tema que veíamos de las distintas vanguardias de los distintos poetas anteriores. Es como una cuestión muy personal, o sea, no se puede definir, no es una corriente, no es una reivindicación, como muchas veces es de lo que se trata una vanguardia en un tiempo social determinado, en un ambiente determinado, sino que es algo muy íntimo, como su propio pensamiento, como sus propias reflexiones, que fueron llegando de a trozos, porque como digo, o sea, en gran mayoría, salvo algunas de sus novelas, que, como digo, era su género predilecto, salvo por eso, entonces, el resto de su obra fue llegando de a partes, sacada de distintas fuentes y publicada en su mayoría después de su muerte. De hecho, uno de sus hijos fue uno de los principales recopiladores de su obra y a quien se le deben muchas de las publicaciones póstumas. Bueno, su hijo, Borges, varias figuras son las que se han encargado de difundir la obra de Macedonio. Y no, digamos, a él a nivel personal pocas pretensiones tuvo en ese sentido. Claro. Sí, sí, hay otros autores más o menos que se pueden asemejar a esta cuestión de escribir por el solo hecho de escribir, incluso así medio secularmente, como que esta cuestión de, bueno, primar primero la reflexión personal, el pensamiento, la compañía, el hacer su arte en la vida misma, que después capaz se puede divagar un poco al respecto también a partir de lo que tenemos por escrito del mismo. Pero tiene como eso, ese misticismo, esa mitología encima también, que también le debió muchos datos biográficos, por ejemplo, que no son tales, y después, bueno, se tuvo que rever a este extraño genio rioplatense, pero sí, es como tiene esa cuestión de... diría, ante todo eso, digamos, publicar de una manera
disruptiva a más no poder, ya desde los títulos, como vamos a ver enseguida. Y como digo, esa diferenciación importante entre lo que podría ser una vanguardia, el poeta que quizás con muchísimos méritos, pero se suma a un movimiento que puede bien precederlo o ser contemporáneo, y esto otro que ya es otra cosa, o sea, macedonio es macedonio y no tiene, digamos, punto de comparación per se con otro. Sí, casi, digamos, toda su poesía es experimental. Casi pareciera una búsqueda que ni siquiera llega a ningún lado, ¿no? Uh-huh. Porque no es que él termina su vida definiendo un estilo en base a esa experimentación, digamos, experimentación por la experimentación. Claro. Y eso lo hace como una obra bastante curiosa. Claro. Sí, no, algunos póstumamente ya lo ponen como un vanguardista capaz rioplatense, como decíamos, muy importante, como un faro, una guía, digamos, también incluso para Latinoamérica, no tanto solamente para Argentina, pero uno asume por el perfil que le daban, por lo que dicen de él y todo ese tipo de cosas, y por su estilo, que esas pretensiones él no las tenía. Quería escribir para un lenguaje, en esto también se puede parecer un poco a Pizarnik, por ejemplo, en sus últimas prosas también tenía una cuestión con el lenguaje de hacer un uso indiscriminado, sí premeditado capaz, pero complejo, adrede, buscando un sentido de la literalidad, un sentido de la belleza en la literatura, como decía recién, principalmente en las novelas. Y un poco en las teorías, evidentemente en la escritura de filosofía tal cual, ensayos, hipótesis, etc. Que tiene esa cuestión con el lenguaje particular e irreproducible también. Bien, ya para arrancar un poco con los textos e ir al segundo gran tema de la vida de Macedonio. Bueno, podemos mencionar también un poco también de su vida. Él estudió Derecho, se gradúa en la Universidad de Buenos Aires, es doctor en jurisprudencia específicamente, elabora una tesis con la que se gradúa, después queda inédita, y ejerce por unos escasos años, se casa, tiene 4 hijos, y su matrimonio y su amor va a ser, de hecho, lo que más va a marcar su poesía, que lo va a alejar de la actividad profesional, en este caso de la abogacía, y lo va a inmersificar en un mundo bohemio que lo va a encontrar, digamos, haciendo carne a través de los versos de sus propios pensamientos. Ahí vamos a ver también, leyendo un poco de la cuestión de cuál fiel puede ser alguien a sus ideas, a sus modos y a su forma de transitar algunos episodios de la vida realmente imprescindibles, principalmente en torno a esta mujer, a Helena de Ovieta. Bien. Para arrancar un poco con las lecturas, tenemos entre los elegidos un poema un poco más largo, un poco más complicado de lo habitual, me lo parece. El otro día, ayer creo, leyéndolo para hoy un poco, un poema que vamos a ver versos extensos, un poco asimétricos, alguna remota rima, por ejemplo, pero bueno, ahí lo vamos a poder desmenuzar una vez leído también. Dice La tarde. Ahora ya la tarde del día dominador, del pensativo paso hacia el ocaso lleva, su rubia cabellera rosa el celeste velo, su blanco pie en las aguas del mar penetra apenas. La forma delicada allá entre mar y cielo, resbala y por instantes detenerse parece. Alza un dedo a los labios, mira en torno suspensa. Luego el paso recobra y el confín palidece. Del cielo y de la tierra despréndese creciente la invasión silenciosa de las sombras tras ella. Como el amor transida, la tierra ante mí tiéndese.
dormida, en el recuerdo del beso de la siesta. Desde mi pie partiendo desborda el horizonte el ser inmenso y claro del mar incontrastable. Un alertar tranquilo levanta y estremece el cendal de su seno sin límite mudable. Abrumadora imagen de una dicha perenne, su inmensidad se mece respirando dormida. El verde fondo móvil chispea penetrado de luz que alegre ríe en cristalinos pliegues. Mirad como su seno transparente, una mirada clara os devuelve y responde dentro de vos el eco de aquel dolor que eterno persiste en las cenizas del turbio humano seno. En tanto la tarde su fatal paso apura hacia la hoguera ardiente por donde el sol partiera. Llega y se postra, inclina la adorable cabeza, en sus cabellos de oro, breve reflejo tiembla. Su contorno amoroso, columbras en las lindes del fantástico incendio de las luces postreras. Arrójase y perece en el ocaso rojo un sollozo impalpable de un confín a otro vuela. Las cenizas del día sobre la tibia hoguera flotan aún, sobre ellas me mira inmóvil, frío, un celaje. En la arena asústanme mis pasos, con un sufrir no calmo, de ver quieta beldad, así asusado. Este poema en particular me llamó la atención también por el uso muy deliberado, no solamente de esta cuestión del lenguaje, que decía recién, sino un uso de palabras muy, muy cultas, muy refinadas, muy justas, un lenguaje, básicamente resumiendo, ¿no? Cuando hablamos de cultismos, por ejemplo, estamos hablando de palabras muy afines a los orígenes etimológicos, fundamentalmente del latín sobre todas las cosas. Entonces, un autor que, bueno, capaz se da la licencia de usar expresiones, locuciones latinas, y este tipo de palabras, como pueden ser la palabra beldad, que es una específica que usa mucho, muy seguido para hablar de la muerte, para hablar de Helena de Obieta, por ejemplo. Es algo, digamos, más allá de la belleza que uno puede encontrar leyendo puntillosamente el poema, digamos, hay un requisito también por detrás de un lenguaje que capaz no es tan común ni se encuentra tan claramente en otros autores mismos argentinos. Sí. Bueno, cabe recalcar, su mujer murió en 1920, no sé si lo mencionamos. Sí. Fue parte de lo que lo arrastró finalmente del todo hacia la poesía. Y bueno, sí, digamos, se ve esta cuestión de escritura irregular. De hecho, Macedonio, en sus teorías, era muy crítico de la escritura en verso y la rima regular. De hecho, llegando a decir que los consideraba vicios estéticos del arte, de los que había que librarse. Los que había que librarse. Y él un poco hablaba de del verso casi como una pulsión de vida. Digamos, el verso tiene que ser irregular como la vida. Digamos, esta idea de que el arte imita la vida y lo más parecido a la vida es la prosa, digamos. Claro. El verso son vicios estéticos que nos alejan de esa búsqueda de lo que uno representar. llamaría el compás, la musicalidad, la rima, todo eso, digamos, en principio él lo ve como despectivamente, siendo que vicia un poco el arte en la medida que el arte, como decís vos, reproduce, reproduce la naturaleza, reproduce la vida, que no siempre es lo mismo. No. Pero en su caso particular, y como vamos a ver con todos los poemas que siguen,
evidentemente esto, ¿no? Se casa con Elena de Obieta, fallece Elena de Obieta y toda su obra poética específicamente, recurre a postulados también filosóficos que él mismo arguye para transitar el duelo, transitar la muerte, transitar el amor, el desamor, incluso hasta sus últimas consecuencias, porque tampoco podemos saber a ciencia cierta si pudo sopesar, superar el tránsito de ese duelo. El duelo. Así que bueno, ahora en los siguientes, este poema, el que acabo de leer, capaz se aleja un poco de esa temática, sutilmente igualmente. Tiene, digamos, la fijación de un romance, de un amor, ya sea maduro o no, bueno, obviamente con el uso del lenguaje que él usa, evoca como cierta madurez frente a estos temas, o quizás la sobriedad que puede llevar una mente tranquila, una mente filosófica muy, muy sana, quizás, tal vez. Es difícil saberlo a ciencia cierta, pero pareciera que estamos ante un autor de una lucidez bastante considerable también. Bien, como decía, todos los poemas que vamos a leer ahora están atravesados por esos dos temas, tres temas: el duelo, el dolor, la muerte y el amor o desamor, dependiendo de cómo se lo vea. Este poema ahora se llama Hay un morir, justamente, bueno, introduce un poco este asunto también, ¿no? Dice: no me lleves a sombras de la muerte, a donde se hará sombra mi vida, donde solo se vive el haber sido. No quiero el vivir del recuerdo. Dame otros días como estos de la vida. O no tan pronto hagas de mí un ausente. Que no te lleves mi hoy, quisiera estarme todavía en mí. Hay un morir, si de unos ojos se voltea la mirada de amor y queda solo el mirar de vivir. Es el mirar de sombras de la muerte. No es muerte la libadora de mejillas. Esto es muerte, olvido, en ojos mirantes. Acá hay una cuestión más existencialista también de su filosofía, que tiene que ver con esa preeminencia de, incluso se va a ver en otro poema que voy a leer, esa cuestión de la mirada, de cómo la mirada se apaga. Es como la metáfora que usa recurrentemente a veces para hablar en específico de su amada, de Obieta, de la muerte, del dolor, de la persistencia y la asimilación de esa realidad dolorosa. Sí. Bien. Vamos justamente el poema que sigue, que es un poco más prosa poética, que también, bueno, el mismo que leíste al principio, también es la primera prosa poética que hemos leído acá. Y es un poema que se sale bastante de lo que son sus otros poemas, que digamos, se enfoca en una cuestión más existencial o universal, digamos, sobre Dios y la creación y todas esas cuestiones, cosa que en este poemario se ve mucho más enfocado, como decís vos, la muerte, el amor, cosas más cotidianas o más personales, digamos, a nivel personal propio de él. Sí, yo creo que también se puede disfrutar mucho la lectura en base a lo que mencionabas antes, del tema de su preferencia también por la prosa, por la verdad de la prosa con respecto a la vida, que sobrepasa las posibilidades del verso. Y aunque muchas de estas obras, la gran mayoría, están en versos, son versos asimétricos, como decía, son versos libres, como se suele también llamar más modernamente.
Y en alguna parte, digamos, tampoco respeta una cuestión de rima, digamos. No. Es como una superación, De hecho, si se quiere, a tradiciones si hay una poéticas. pequeña rima, ni siquiera es regular, digamos. Claro. Son versos casi aleatorios que riman, digamos, no coincide con como dice él, como él tanto critica, Uh-huh. el compás. Él dice, no es vital el compás, Uh-huh. porque no sigue la vida, como decíamos. Bien. Bueno, acá retrata, como veníamos diciendo, bueno, también muy, muy autobiográfico, como en el caso de otros autores que hemos tratado. Trata de tomar o rescatar capaz un momento particular con respecto en torno, como veníamos diciendo, de el fallecimiento de su esposa. Este poema, bueno, se titula A manos temblorosas cayó el ahora de lo que tembló en el presentir, donde también podemos ver un poco la cuestión un poco experimental, un poco humorística, porque también tenía una cuestión muy humorística más que nada en sus prosas. Entonces, también esta mezcolanza entre ficción y no ficción hacen también a su estilo más experimental. Pero bueno, este poema dice: ya es este el día, el presentido día, que temblaba en nosotros al pensarlo, entre los porvenir del amor nuestro, día que habría de brillar solo para uno de los dos, y en que vería mis dedos infelices llegándose a sus ojos sin mirada, para correr los párpados que cubrieran de miradas a los que ya eran ojos solo para ser vistos. De nuevo, esta cuestión de la mirada, de la mirada perdida, porque esta cuestión también de perderse un poco en la vida, de perder su actividad profesional, un poco de divagar también, no solo con sus pensamientos, sino también en vida, en carne, en su y en su día a su día obra. y en su, Claro. en su obrar. Y también en esta cuestión de la mirada que está perdida o no está, también tiene una reminiscencia a la muerte, me parece. Uh-huh. Bueno, un poco las temáticas de Macedonio. Bien. Acá tenemos también elegido un poema que es anterior, que habla un poco de un momento previo a la muerte de Helena, que es un poco más quizás esperanzador. Se llama justamente Súplica a la vida. Luz de la vida engaladora, voluble oleaje de la existencia, con brisa amarga y embriagadora, henchiendo el seno de somnolencia de un siglo nuevo a la ribera. Cruel o sonriente quien lo supiera, el alma frágil nos ha traído sobre la cresta de una quimera. Los otros vasos, si quieres, llévanos, de la celeste pasión la copa hasta los bordes, tan solo déjanos. Y en el engaño de los engaños, mecida siempre de un sueño único, juntas doquiera, y hasta la playa del suspiro último, estas dos almas, llévanos, sea. Sí, ves, ahí justamente en esto se ve esta cuestión de la rima simétrica que mencionamos recién, se nota más en cómo terminan los versos, pero no hay una simetría o un orden en que esto en que la rima se lleva a cabo, digamos. Uh-huh. Totalmente caótica. Claro. Bien, estamos medio justo con el tiempo. Sí. Diría de capaz mencionar este poema un poco más largo que habíamos elegido, que capaz es Sí. más directo, más frontal con el tema de
Elena de Obieta, justamente el nombre del poema es, ¿no? Elena de Obieta, Bella Muerte. Bella Muerte. Si querés leer un par de versos para pasar capaz ya al cierre. Vamos a leer un pedacito muy cortito. Dale. Es un poema muy largo que invitamos a leer, por supuesto, y recomendamos leer. ¿Y cuál lo alzaste al pronto de tanta dulzura en cortesía? Porque amor la regia, porque amor defendía de muerte allí. Digamos, bueno, acá se ve también algo que se ve bastante en su obra, que es esta personalización de inclusive de sus temáticas, ¿no? Porque habla del amor y de la muerte como personas, ¿no? El amor defendiendo de la muerte y un entrecruce de temáticas que se ve bastante en su obra. Bien. Y bueno, vamos con un último. Si querés concluimos con ese. Para cerrar y ya nos despedimos porque estamos pasados de tiempo. Cumplidos. Bien. No a todo alcanza amor, pues que no puede romper el gajo con que muerte toca, mas poco muerte logra, sin corazón de amor su miedo muere, mas poco muerte logra, pues no puede entrar su miedo en pecho donde amor, que muerte rige a vida, amor a muerte. Perfecto. Algo que va en la misma sintonía de Obieta, de Elena de Obieta Bella Muerte, el poema. Bien. Los temas recurrentes. Muy bien. Bueno, bien. Con eso damos por finalizado este programa, este encuentro. Esperemos les haya gustado. A nosotros creo que nos apasionó bastante. Sí, se nos fue rápido el tiempo, así que muchas gracias a quienes hayan visto, por habernos visto. Y nos vemos la semana que viene. Todavía no sabemos con quién. Pero ahí vamos. Va a ser una sorpresa, sí. Ahí vamos a estar. Listo. Así que bueno. Muchas gracias. Nos esperamos y buenas noches. Adiós. Te invitamos a que conozcas y te suscribas a nuestro canal de YouTube ULP TV para seguir incursionando en la literatura promocionada por el equipo de lectores de la Universidad de La Punta.